Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficit fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. ¿Por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo, pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre.
Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. La Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda, el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la Guerra Mundial. En 1933, la Exposición Universal de Chicago confirmó el liderazgo mundial de los Estados Unidos y sus formas de vida se pusieron de moda. Los efectos de la Gran Depresión se dejaron sentir también en América Latina. Las repercusiones fueron perniciosas en el ámbito industrial y se hundieron los precios de las materias primas. Cayó en un 60% el comercio y el mundo, que iba hacia el proteccionismo, se llenó de barreras aduaneras. La producción y los precios fueron a la baja hasta 1939. A la crisis económica se unía la política y social. En Cuba, donde Fulgencio Batista se convirtió en el hombre fuerte, las revueltas estudiantiles de 1934 evidenciaron un estado de cosas común a muchas repúblicas iberoamericanas: descontento y corrupción política. En Europa el rearme era un condicionante político. El primer ministro inglés Baldwin no escuchó a Winston Churchill, que le instaba a ello, hasta 1934, cuando todos habían tomado ya posiciones. La URSS pasó de 600.000 hombres a 1 millón. Italia mantenía en filas a 500.000. El mariscal Pétain restableció el servicio militar de 2 años en Francia y Hitler ordenó medidas similares creando la Wehrmacht, el ejército nacional, en contra de lo dispuesto en Versalles. Francia protestó ante la Sociedad de Naciones aquel ataque al Tratado de Paz, mientras Inglaterra negociaba en Berlín extraños acuerdos. En 1934 murió Hindenburg. Hitler asumió también la presidencia e instauró el Tercer Reich. En España, la izquierda, que se presentó unida en un frente popular, ganó las elecciones en febrero de 1936, provocándose graves altercados callejeros. 1939-1945. En el Mar del Norte, vía de aprovisionamiento para el frente ruso, la presencia germana era temible y la caza de sus acorazados fue constante. El objetivo alemán era interceptar el abastecimiento aliado y bloquear Inglaterra. Alemania controló Noruega y Dinamarca, aunque con pérdidas que restaron eficacia a su marina cuando se trató de apoyar las acciones contra Francia. Inglaterra dominó el Atlántico.
En el Mediterráneo, los italianos protegían la vía de aprovisionamiento entre Sicilia y Libia e interceptaban a los ingleses. (1945-1953). Era imposible evitar que tras la Guerra Caliente surgiera la Guerra Fría. Europa buscó refugio en su unidad. Los movimientos europeístas surgidos en 1945 en Bruselas se concretarían en 1949 en el Consejo de Europa. El Plan Marshall pondría las bases económicas de la recuperación y se creó en París un organismo de cooperación, la OECE, y en el este surgía el Comecon. En 1949, el Comecon dividió la vida económica mundial. Poco después, el Pacto de Varsovia dividía el mundo en dos bloques que se miraban con recelo. La Guerra Fría era un hecho. La voluntad de evitar nuevas guerras condujo a la Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945. De allí saldrían las Naciones Unidas. Como consecuencia del estado en que había quedado Europa, Truman había encargado en 1947 al secretario de Estado George Marshall un plan de ayuda basado en créditos blandos o a fondo perdido, envío de materias primas y alimentos. Había que evitar que Europa cayera en manos del comunismo, bien implantado ya en Italia y Francia. Truman sabía que la victoria consiste en hacer ganar también a los vencidos. Inglaterra salía de la guerra con una deuda de 14.000 millones de dólares. Hubo que restringir importaciones, recurrir al racionamiento y pagar la deuda. En Argentina la vida política y social comenzó a girar en torno a dos personajes: Juan Domingo Perón, encarcelado en octubre de 1945, y Eva Duarte, que llenó las calles de Buenos Aires de descamisados para reclamar la vuelta de Perón. 1953 a 1960. El panorama político alemán se clarificó en 1953 tras las elecciones con la figura de Konrad Adenauer, que basó su mandato en la alianza con Estados Unidos y la consecución de una Europa unida. Cofundó en 1957 la Comunidad Económica Europea, firmando el Tratado de Roma. En Cuba tuvo lugar en 1953 el primer estallido contra Batista. Castro, en compañía del Che Guevara y de su ejército de guerrilleros, entra en La Habana. En Argentina se preparaba un golpe militar. El 16 de junio de 1955, la gente se agolpaba en la Plaza de Mayo esperando un desfile. Los aviones descargaron las bombas sobre la plaza. Perón había escapado de la Casa Rosada, informado por el embajador americano. El ejército permaneció fiel a Perón y los aviadores rebeldes huyeron a Uruguay, dejando tras de sí cientos de muertos. Dimitió Perón, dejando a Argentina sumida en el caos. El acceso de Aramburu al poder supuso la represión. Aramburu, un neocapitalista, quiso remontar la crisis favoreciendo a la burguesía a expensas de la masa popular. En Estados Unidos hubo un resurgimiento económico, aunque poco duradero. Kennedy introdujo leyes y reformas que redujeron el paro, aseguraron la asistencia médica, bajaron los impuestos, propugnaron los derechos civiles. En política interior, Kennedy llevó al Congreso una petición de ley relativa a los derechos civiles. En esa lucha estaba cuando el 22 de noviembre de 1963 fue abatido en Dallas. En junio de 1967, el ministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor, Moshe Dayan, urde un plan de ataque que le permita llevar a cabo una guerra relámpago. La Guerra de los 6 días enfrenta al mundo árabe con Israel. ¿Tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950, pero él también pensaba
que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. ¿Podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia.